finales de marzo de 1945. Los últimos grandes bombardeos aliados sobre Berlín están teniendo lugar justo unos días antes del asalto soviético por tierra. Tras 4 años y medio desde que comenzaron a bombardear la capital del Reich, los aliados han arrojado sobre ella el equivalente a 4 bombas atómicas como las que lanzaron en Hiroshima. Con los ingleses bombardeando por la noche y los estadounidenses durante el día, se estima que más de la mitad de la ciudad está arrasada y entre 30.000 y 45.000 personas han muerto como consecuencia de estos bombardeos. Sin embargo, y si esto no fuese suficiente, la verdadera destrucción de Berlín se produciría durante el asalto soviético que se inició el día 16 de abril. Tras tomar la ciudad, el general soviético Nicolás Bersarin dijo de forma irónica que los ingleses y estadounidenses habían necesitado años para lanzar sobre Berlín 65.000 toneladas de bombas, mientras ellos habían lanzado 40.000 toneladas en tan solo 2 semanas. Claramente a lo que se refería este general era el bombardeo que había hecho la artillería soviética durante estas 2 últimas semanas del mes de abril. Visto esto, podemos hacernos una idea de la gran devastación que sufrió Berlín durante toda la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cuál fue el primer bombardeo que sufrió? ¿Cuándo se produjeron los bombardeos más potentes sobre la capital del Tercer Reich? ¿Cuál era la tasa de bombarderos derribados durante estas incursiones? Bien, pues estas preguntas y muchas más son las que vamos a resolver a continuación. El primer bombardeo sobre Berlín lo protagonizó un avión francés solitario durante la noche del 7 al 8 de junio de 1940, cuando su país ya estaba prácticamente derrotado. Aunque este ataque no fue más que un acontecimiento anecdótico y apenas lanzó 8 bombas, fue el primero de muchos e hizo quedar muy mal a Hermann Göring, el cual había prometido que algo así jamás iba a producirse. Por otro lado, lo más importante de estos primeros ataques aéreos fue el miedo a que se bombardease con gas a la población civil, lo cual hubiese costado millones de muertos en tan solo unas cuantas incursiones aéreas. Si bien ambos bandos estaban preparados y tenían capacidad para hacerlo, jamás lo pusieron en práctica debido a que sabían que las represalias serían catastróficas. Por hacer una comparación, representaban lo mismo que hoy en día representan las bombas atómicas. Posteriormente, el primer bombardeo serio sobre Berlín se produjo durante la noche del 25 de agosto de ese mismo año, una vez que Francia ya había caído y se estaba librando la batalla de Inglaterra entre la aviación alemana e inglesa. En esta incursión participaron 81 aviones que lograron arrojar unas 22 toneladas de bombas sobre la capital alemana. A este le siguieron otros ataques los días 29 de agosto, 4 de septiembre y otra serie de días durante dicho mes. Estos últimos ataques sí que lograron arrojar sus bombas sobre el centro de Berlín y causar algunas decenas de víctimas. En cualquier caso, estos primeros ataques apenas hacían daños materiales o humanos y por norma general, la tasa de bajas entre los aviones participantes era elevada. Esto llevó a muchos a cuestionarse si merecía la pena seguir con este tipo de operaciones, a lo que el jefe del Estado Mayor Aéreo de la RAF en ese momento, Charles Portal, dijo: «Solo por sacar a 4 millones de personas de la cama y meterlas en los refugios aéreos cada noche merece la pena». De esta forma, estaba claro que el factor psicológico era muy importante y la sensación de no poder dormir tranquilo ninguna noche iba erosionando el bienestar de la gente. Durante 1941, los bombardeos sobre Berlín continuaron y aumentaron un poco su intensidad, aunque todavía no fue nada alarmante. Además, a partir de junio, los soviéticos también enviaron varias incursiones aéreas sobre la capital del Tercer Reich, que solo lograron lanzar unas 36 toneladas de bombas. La mayoría de estos aviones despegaron desde la isla de Saaremaa en la actual Estonia, la cual cayó rápido en manos alemanas. El bombardeo más grande de ese año de 1941 se produjo el 7 de noviembre, en una incursión de más de 160 bombarderos que prácticamente no causaron daños debido al mal tiempo. Además, 21 de ellos fueron derribados y esto llevó a la destitución del jefe del Comando de Bombarderos de la Real Fuerza Aérea Británica, y fue entonces cuando dicho cargo fue asumido por el famoso Arthur Harris. Como sabéis, las incursiones aéreas que llegó a organizar este hombre fueron tan brutales que le hicieron ganar el apodo de El Carnicero Harris.
Antes de continuar con los próximos años, tenemos que indicar que la efectividad de los bombardeos nocturnos era muy baja, y para conseguir daños importantes se tenía que recurrir a grandes flotas de aviones. Esta forma de actuar utilizando enormes formaciones de bombarderos se comenzó a utilizar poco a poco a partir de los años que vamos a ver a continuación. Para que nos hagamos una idea, durante los 4 primeros años de la guerra se lanzaron solo el 10% de bombas que los aliados arrojaron sobre Alemania. En total, este 10% corresponde a unas 90.000 toneladas de bombas. Las restantes 870.000 toneladas de bombas, equivalente a unas 54 bombas atómicas como la de Hiroshima, se lanzaron durante los años de 1943 a 1945, siendo el año más fuerte con más de 500.000 de toneladas el año de 1944. Continuando en donde lo habíamos dejado en 1942, tenemos que decir que este fue un año de transición en el que apenas se produjeron unos pocos bombardeos sobre Berlín sin mucha importancia. Sin embargo, fue importante por la entrada en servicio del bombardero Lancaster y por la entrada de Estados Unidos en la guerra a partir de 1941, que comenzó a aportar cantidades ingentes de material bélico. Así pues, y para asegurar estos suministros, la mayoría de acciones que se hicieron en 1942 estuvieron destinadas a ganar la Batalla del Atlántico. Todo cambió durante el año de 1943, en el que el carnicero Harris pudo poner en práctica todas sus ideas sobre el bombardeo de área. Antes de centrarse en Berlín, Harris llevó a cabo uno de sus primeros ensayos en la conocida como Operación Gomorra, que consistió en una serie de ataques contra Hamburgo. Si bien hasta la fecha en las distintas incursiones aéreas se habían utilizado flotas de entre 100 a 200 bombarderos, a partir de este punto esa cifra subió hasta los más de 700 aviones. Además, la ciudad no solo era bombardeada durante una o varias noches, sino que la agonía para los civiles se prolongaba durante varios días. En Hamburgo, fueron concretamente 7 los días durante los que se envió a una de estas grandes flotas de bombarderos desde finales de julio hasta principios de agosto de 1943. De las más de 5.000 salidas de bombarderos que se hicieron durante esas 7 noches, los aliados perdieron unos 175 aviones que fueron derribados por los alemanes. En total, se estima que mataron a unos 35.000 civiles e hirieron a más de 150.000. Además, obligaron a otro casi millón de alemanes a tener que abandonar la ciudad de forma definitiva. Así pues, tras hacer este primer experimento, le llegó el turno a Berlín. Fue en este momento en el que Harris dijo su famosa frase de que arrasar Berlín le costaría la pérdida de entre 400 y 500 aviones, pero a Alemania le costaría la guerra. Hay que indicar que mientras esto estaba teniendo lugar en el corazón de Alemania, en el frente oriental todo iba de mal en peor para los alemanes tras el fracaso de la Operación Ciudadela y las posteriores contraofensivas soviéticas. De esta forma podemos ver que para finales de 1943 estaba más claro que nunca que la situación solo iba a ir a peor. Fue a partir de noviembre de 1943 cuando comenzó la verdadera agonía en Berlín, que duraría hasta el final de la contienda. Durante este mes se produjeron las primeras incursiones masivas por la capital, siendo la de la noche del 22 de noviembre la más efectiva que se había realizado hasta la fecha. La acción la protagonizaron 440 bombarderos Lancaster que dañaron numerosas zonas residenciales y edificios del gobierno y provocaron un gran incendio que se extendió por toda la ciudad. A partir de aquí, esta serie de ataques masivos se repitieron de forma continuada, dejando para finales de dicho año de 1943 una cuarta parte de la ciudad destruida. Como ya comentamos en un vídeo reciente, hay que recordar que en Berlín había 3 grandes torres antiaéreas que tenían como misión defender la ciudad, pero a pesar de su magnitud, se veían incapaces de hacer frente a estos ataques aéreos masivos. Si bien los últimos meses de 1943 fueron duros, tan solo fueron el aperitivo de lo que iba a llegar durante 1944. Este fue el año en el que se batieron todos los récords, mientras la cifra de aviones perdidos en cada incursión era del 5,8%, siendo esta cifra bastante aceptable. Este año se caracterizó por una serie de incursiones continua,
Aunque los bombardeos más fuertes de Berlín tuvieron lugar durante los primeros meses de 1945, cuando Alemania ya se encontraba completamente cercada y Hitler ya se había instalado en su búnker en la ciudad. Fue concretamente la noche del 3 de febrero cuando un auténtico infierno se desató sobre la ciudad, tras un ataque aéreo en el que participaron 1.500 bombarderos y 1.000 cazas estadounidenses. Esta fecha coincidió además con la llegada de los soviéticos a la orilla del Oder, situándose ya a menos de 70 kilómetros de la capital alemana. Si bien hubo algún general estadounidense que se negó a llevar a cabo dicho ataque en el que miles de civiles morían, Eisenhower lo justificó como necesario para apoyar la ofensiva que los soviéticos estaban haciendo sobre el Oder. Debido a que las defensas antiaéreas alemanas estaban escasas de munición, tan solo 36 aviones fueron derribados en esta incursión, representando solo el 1,4% del total. Por otro lado, el número de bajas alemanas superó las 20.000 y otras 120.000 personas se quedaron sin hogar. Con esto tenemos que hasta finales de marzo de 1945, los aliados habían lanzado un total de 314 ataques aéreos sobre Berlín, aumentando la magnitud de cada uno de ellos de forma progresiva. Tal y como hemos comentado al principio del programa, tras más de 60.000 toneladas de bombas lanzadas sobre Berlín, más de la mitad de la ciudad quedó destruida y se perdieron más de 40.000 vidas. La única razón por la cual esta cifra de víctimas no fue mayor fue porque existían numerosos refugios antiaéreos en la ciudad, en los que la población podía refugiarse. Y bien, ¿qué opináis vosotros sobre estas campañas de bombardeos masivos? ¿Consideráis que sirvieron para algo? Si queréis ver el programa en el que analizamos cómo fueron las enormes torres antiaéreas de Berlín, con la que los alemanes intentaban protegerse de esto, os dejo dicho vídeo en la descripción. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.